oscuridad, peleaste mi lugar. Mis ojos yo en ti pondré, dejando el miedo atrás. Aún en la batalla, aún en la tormenta, en medio del caos, confiaré. Si quieres más fuerte. Señor les bendiga, hermanos. Es una mañana hermosa en la que hemos venido a alabar a nuestro Señor y esperamos que el Señor siempre nos enseñe todas las veces que tenemos la oportunidad de que Dios nos enseñe a través de su palabra. Es una bella oportunidad que tenemos para que todos entendamos cuál es el sentido de estar acá. Así es que damos los saludos a todos los hermanos que se conectan en la transmisión también. Que el Señor nos acompañe también el día de hoy para que todos podamos recibir de lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Así es que vamos a iniciar la escuela dominical que, como sabemos, pues hemos estado revisando y estudiando muchos dones y vamos a entonces a empezar con un don muy bonito que es el que vamos a ver, que es el don de la administración. Hemos estado viendo, otra vez con los anteojos incorrectos. Ese es el problema a la vez. Hemos estado viendo muchísimos dones. La verdad que el Señor nos ha permitido aprender mucho de muchos y diversos dones y los hemos estado revisando. Hoy vamos a ver uno que es bastante interesante porque hemos visto todo tipo de dones y los dones tienen manifestaciones bastante diferentes, desde aquellos que realmente son sobre cosas de una manifestación divina bastante importante, hasta sobre algunos otros que se convierten en cosas que las personas pueden tener como habilidad, pero tienen la responsabilidad de generarlo y hacerlo un don, ¿verdad? Hoy, el don de hoy justamente es ese, es el que vamos a ver uno que tiene esas características que es bien importante. Entonces, si repasamos todo lo que hemos visto y vemos pues toda la cantidad de dones que hemos visto, y hoy ese rojito abajo a la derecha es en el que nos vamos a enfocar, que es el don de la administración. Esto es algo que tenemos que tratar de entender de una manera mucho más natural. Vamos a ir a Romanos 12, versículo 7 y versículo 8, y es ahí donde vamos a poder tomar la base bíblica del estudio de este don. Es Romanos 12, 7 al 8 que dice: si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Y si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Cuando hablamos de poder liderar, organizar y hacer cosas, es una capacidad que podemos tener, que podemos traer. La diferencia es cómo la vamos a utilizar en el contexto de la iglesia, y es precisamente lo que vamos a estudiar. Entonces, ¿qué es el don de la administración? Es la capacidad natural de analizar, de organizar, de dirigir, de liderar situaciones y personas en función de un objetivo a alcanzar. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con todo el estudio que hemos visto? Bueno, ¿cuál es la diferencia que se establece entre tener una habilidad cualquiera y tener un don? ¿Cuál será? Porque hay cosas que son habilidades naturales que nosotros podemos traer. Hay cosas que nosotros las podemos desarrollar, las podemos mejorar, pero también las traemos. Entonces, muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad en el transcurso de nuestra vida de aprender cosas, aplicarlas y mejorarlas. Posiblemente al principio no las hacíamos tan bien, pero conforme fuimos practicando, conforme fuimos aprendiendo, conforme fuimos tratando de tomar la experiencia de los errores anteriores, la vamos mejorando para llegar a hacer algo muy bien. Ahora, hay cosas que vienen de natural y cosas que se desarrollan.
en alguna oportunidad, hablando de diferentes cosas, hemos hablado de esto, porque eso es muy interesante. Por ejemplo, un músico, uno puede decir, el músico nace, y eso es parcialmente cierto. Sí es cierto que hay personas que traen una habilidad natural para generar música, para tener un oído especial para poder distinguir las notas, etc. Y la habilidad física de su cuerpo, ¿verdad? De sus manos, etc. para poder desarrollarla. Pero si la trae natural pero no la desarrolla, se queda ahí estancada. Pues cualquiera va a decir, mira, qué vacilón, tiene esta habilidad de hacer esto, pero no pasó mucho porque no la desarrolló, no la puso en práctica. Y también se da el caso contrario, el caso de una persona que tal vez naturalmente le costaba un poco más, pero puso un empeño particular en mejorar aquella cosa y lo logró desarrollar en el tiempo, y entonces lograr un muy buen resultado. Bueno, el don de la administración es algo que tiene una connotación parecida. Hay gente que naturalmente es organizada. O sea, que desde niños usted los ve, tienen el cuarto ordenado, les gusta poner las cosas de cierta manera. Cuando se enfrentan a un problema, piensan organizadamente de cómo lo pueden resolver. Y hay personas que desde que nacen son desordenadas. O sea, parece que el tema del orden no es un factor en su vida, ¿verdad? Entonces, igualmente, así como puede ser en cosas que se ven como un cuarto ordenado, ¿no? Pero también se ve cuando se enfrentan a un problema en la vida, o sea, que si su mente es tan dispersa que no sabe por dónde entrarle, ¿verdad? Entonces, como no sabe por dónde entrarle, entonces se ven más dificultades para abordar los problemas. Entonces, esto se convierte en un don cuando algo que puede ser o no ser, o ser una habilidad natural que la persona puede traer, la ponemos al servicio de Dios. Ese es el clic del don en el caso del de hoy, de la administración. O sea que usted puede ser un gran administrador a nivel de su trabajo, a nivel de, porque usted ya de todas maneras era así, ¿verdad? Ya naturalmente lo tiene, pero si no toma la decisión de venir a la iglesia y poner ese don al servicio del Señor, entonces pues, se quedó en habilidad y no pasó a ser don. Y entonces ahí eso es lo que es el don de la administración. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué no es? Esta parte es importante. ¿Qué no es el don? A veces, por alguna razón en nuestra mente pensamos que el que administra, el que está, es como el que está al frente, el que lidera, el que dirige. Es una persona que posa enfrente de los demás y entonces es el líder. Pero cuando una persona tiene una aspiración solamente de figurar, de solamente estar aquí al frente, eso no significa que tiene don de administración. Es más, puede estar lejos de tener el don de administración, solo por el hecho de estar acá. Tampoco significa que venga y pueda hablar con palabras elocuentes, que le pasa a muchas personas que tienen la habilidad de hablar bonito, de hablar bien, de hablar que todo el mundo hasta que da gusto escuchar a la persona porque habla bonito y muy elocuente. Eso no significa que una persona tiene una capacidad de don de dirigir, de liderar, de administrar. No significa que eso sea así. Y tampoco es el don de administración, este es importante, cuando alguien tiene muchas ideas, pero por alguna razón no es capaz de echarlas a andar. Y eso podemos autoevaluarnos todos, ¿verdad? ¿Cuántas veces puede ser que por nuestra mente pasen buenas ideas? Puede ser que cuando vemos algo, mira, eso se podría hacer así, mira, eso se podría hacer así, pero son cosas que vienen a nuestra mente, pero no somos capaces de hacerlas suceder. Entonces, la persona que tiene el don de administración es una persona, vean cómo lo definimos al principio, voy a regresar ahí. Capacidad natural de analizar, organizar, dirigir y liderar situaciones en función de un objetivo. Y vamos a ver un par de ejemplos en la Biblia muy interesantes que nos dicen por qué sucede eso y cómo podemos diferenciarlo. Y vamos primero a un personaje bíblico hermoso que es José. Dice Génesis 41, 33 al 40.
Por todo esto el faraón debería buscar un hombre competente y sabio, ojo las que están en amarillo, para que se haga cargo de la tierra de Egipto. Además, el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto para que durante los 7 años de abundancia recauden la quinta parte de la cosecha en todo el país. Bajo el control del faraón, esos inspectores deberán juntar el grano en los años buenos y vienen y almacenarlo en las ciudades para que haya una reserva de alimento. Este alimento almacenado le servirá a Egipto para los 7 años de hambre que sufrirá, y así la gente del país no morirá de hambre. Al faraón y a sus servidores les pareció bueno el plan. Entonces el faraón preguntó a sus servidores: ¿podremos encontrar una persona así, en quien repose el Espíritu de Dios? Luego le dijo a José: puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo, y cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú, porque yo soy el rey. Y todos conocemos la historia. ¿Qué es lo que estamos conteniendo aquí en este momento? Un momento en el que alguien como José muestra no solo el hecho de que él haya interpretado el sueño de Faraón, sino que habiendo entendido la situación que venía, inmediatamente en su mente genera un plan para poder atacar aquella situación y salir adelante. Y entonces eso es una capacidad que no todas las personas tienen. A usted le puede enfrentar un problema enfrente, y eso no significa que usted tiene una solución para tratar de enfrentar ese problema. Entonces José claramente muestra tener este don desarrollado, porque está en ese momento viendo un problema, planeando cómo el problema se puede enfrentar y cómo se puede solventar. Y algo más que viene, y es ejecutar. Porque la otra cosa es que en el papel cualquiera puede decir lo que sea. ¿Cómo se ejecuta? ¿Cómo se hace? ¿Cómo eso puede convertirse en realidad? José, por esa misma delegación que le dio el faraón, pues administró esos 7 años de abundancia y de escasez. No era la primera vez. Cuando estuvo en casa de Potifar, con muy poco tiempo, Potifar claramente vio que ese muchacho podía administrar y lo puso a cargo de todos los demás, siendo era un esclavo. Entonces, ¿qué significa? Que había algo que tenía ya naturalmente ese muchacho que hacía. No, este muchacho puede organizar, puede planificar, puede poner a la gente a trabajar en función de algo. Él analizó toda la situación, realizó un plan y lo ejecutó. Organizó a las personas idóneas para la tarea, y el resultado final no fue obra de la casualidad. Ojo abajo lo que dice, porque esto me parece que es importante. Tan pronto se retiró José de la presencia del faraón, se dedicó a recorrer todo el territorio de Egipto. Durante los 7 años de abundancia, la tierra produjo grandes cosechas. Así que José fue recogiendo todo el alimento que se produjo en Egipto durante esos 7 años y lo almacenó en las ciudades. No se quedó sentado como el que planificó el plan. Él fue, él iba, supervisaba, veía cómo estaba la situación. O sea, se había empoderado de la situación, se sentía responsable de la situación, y no solo lo visionó, lo planificó, sino que lo ejecutó él mismo. Y eso es un ejemplo muy interesante que podemos ver del desarrollo de este don. Otro ejemplo interesante: Nehemías. Nehemías, un copero del rey, estaba bien. Él estaba bien. Ve, al final tenía una posición bastante buena, de confianza del rey, pero sufría de ver su pueblo, su ciudad destruida. Y estaba en el exilio. Y entonces, bueno, ahí él trata de hacer algo al respecto. Y dice este extracto de Nehemías 2, 11 al 15. Bueno, Nehemías le pidió permiso al rey para poder irse para allá, y dice: 3 días después de haber llegado a Jerusalén, salí de noche acompañado de algunos hombres, pero a ninguno de ellos les conté que mi Dios me había motivado a hacer lo que Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. La única bestia que llevábamos era la que yo montaba. Esa noche salí por la puerta del valle
hacia la fuente del dragón, a la puerta del basurero. Inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén y sus puertas consumidas por el fuego. Después me dirigí hacia la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no hallé por dónde pasar por mi cabalgadura. Así que, siendo aún de noche, subí por el arroyo mientras inspeccionaba la muralla. Finalmente regresé y entré por la puerta del valle. Él tenía una tarea que se había puesto. Era ir a reconstruir la ciudad. Cuando llega, pues todos conocemos la historia, todo lo que pasó antes, pero cuando llega, él inmediatamente se va a inspeccionar, a ver cómo está la situación, a ir por cada esquina, a ver qué tan destruido está, si es más destruido acá que allá, dónde está mejor, dónde está peor. Entonces, esto que acabamos de leer es una parte que nos deja ver cómo él no llegó ahí como a lo loco a poner bloques, sino que primero llegó a ver cómo estaba la situación, a ver por dónde tenía que empezar, qué podía hacer, y es precisamente lo que ahí se pone. Y, por ejemplo, si vamos con Nehemías a ver en realidad lo que pasó, él tomó la responsabilidad de hacer algo que tal vez no tenía que hacer, no estaba obligado a hacer, pero sintió en su corazón hacer. Pero hay algo más que buenas intenciones, muchas veces. A veces tenemos muy buenas intenciones de hacer cosas, pero hay algo más que tener las buenas intenciones. Es de quiénes te vas a rodear para tratar de ejecutar cosas, qué cosas vas a pensar, planificar, organizar para poder llevar a cabo algo, para que de verdad finalmente las cosas tengan un resultado diferente. Él entendió que su pueblo tenía una necesidad, tenía que hacer algunas cosas, él tenía un trabajo, entonces hizo lo que tenía que hacer, habló con el rey, le dijo: rey, mi pueblo está destruido, yo quiero ir para allá, ¿será que me das permiso? El rey le dijo: pues claro que sí, puedo darte. Él le dijo: ¿será que usted me da unas cartitas ahí para que en el camino ahí nadie me verá? Claro que sí, cartitas. Se acomodó la situación para él poder llegar al destino que él necesitaba correctamente. Inspeccionó todo el trabajo que tenía que hacer y organizó la reconstrucción. No podía él hacerlo todo, porque él era una persona. Él tenía que buscar gente que le ayudara, que se pusiera con él en esta tarea. Y fue precisamente lo que hizo. ¿Cuál era la tarea? Reconstruir. Era un trabajo de construcción, o sea, fuerte. Tenía que rodearse de mucha gente y era mucho trabajo. Pero él lo distribuyó. Logró hacer que las personas entendieran que eso era lo que Dios quería que todos hicieran y ponerse todos en función de ese objetivo, y sacó este extracto en Nehemías 3, que es solamente algunos de los que fueron distribuidos, porque hay un montón en ese mismo capítulo. Dice: la puerta de los pescados la reconstruyeron los descendientes de Sená. La puerta de Gesaná la reconstruyeron Jodayá, hijo de Paseac, y Mesulán, hijo de Besodías. La puerta del valle la reconstruyeron Hanún y los habitantes de Sanoa. Salum, hijo de Colijosé, gobernador del distrito de Mizpa, reconstruyó la puerta de la fuente. El sector que sigue lo reconstruyeron los levitas y Rehum, hijo de Bani. Y así, usted sigue ese versículo y entonces va viendo cómo finalmente Nehemías fue asignando a diferentes familias, diferentes secciones, diferentes partes, para que fueran reconstruyendo, para lograr un objetivo. Entonces, ¿por qué hemos tomado un par de ejemplos de la Biblia para poder tratar de entender un poco de qué se trata el don de hoy? Porque ciertamente no todas las personas tienen ese pensamiento. El pensamiento de poder, ante un problema, organizarse para poder resolverlo. Buscar una estrategia para poder resolverlo. Tener la capacidad de mostrar sus ideas a las personas, que las personas entiendan la idea y que se matriculen con él o ella en aquel emprendimiento. Y más aún, lograr
que todos colaboren organizadamente para un objetivo. Eso es más fácil decirlo que hacerlo. No es fácil, porque las personas somos difíciles. Hay personas que por naturaleza no se dejan que otro como, ¿verdad? Dicen, no, ¿por qué me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer? Pero eso es una habilidad natural que Dios da a las personas para que puedan realmente hacerle a las personas sentir confianza de que ese es el camino correcto a seguir. Una persona que tiene esta habilidad, recuerden que estamos hablando de que es una habilidad que se puede convertir en don, tiene que ser abierta, porque tiene que entender que no necesariamente todas sus ideas son las mejores. Porque cuando nos sentamos a compartir algo, mira, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, puede ser que lo que yo había pensado no era tan mala idea, pero tal vez alguien tiene una mejor. Y entonces la persona que es líder, que tiene capacidad de administrar, tiene que tener esa sensibilidad de, aunque tal vez hasta se había ya acomodado a una idea, que cuando escucha algo mejor diga, mira, sí, esto puede funcionar mejor. O sea, llevar los hilos de algo, de un grupo de personas para lograr un objetivo. Cuando venimos a la iglesia a tratar de aplicar algunas de estas cosas, necesitamos entender que la iglesia es el cuerpo de Dios y que tenemos responsabilidad sobre eso. Los líderes de la iglesia tienen que buscar cómo administrar las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos a través de este ministerio. Y hay muchos problemas que resolver. Y hay personas que tienen que venir y que tienen que tal vez lo podemos resolver así, lo podemos resolver así, y de alguna manera juntos buscar organizarse para poder resolver las situaciones. Hay muchas personas en la iglesia que ejecutan este don de una manera maravillosa, porque son las que hacen que hayan cosas que se lleven con orden, porque son las que hacen que hayan las cosas que se estructuren de la manera correcta para que el resultado final sea el correcto. Y es un trabajo de equipo, ¿verdad? Es un trabajo de equipo. No siempre la persona que venga y predica o da la clase puede ser que sea el mejor administrando. Puede ser que sea mejor administrando el que más bien que está en la banca y necesita llevar los hilos de algunas cosas. Y es muy interesante porque de verdad muchas cosas pasan así. En toda la dinámica de la congregación, de la iglesia, muchas veces, mientras algunos podemos estar aquí haciendo algo, porque es también parte de la responsabilidad, hay un montón haciendo un montón de cosas que son realmente las que sostienen todo lo que sucede. Porque ustedes creen que esas sillas se organizaron así solas, por obra y gracia del Espíritu Santo durante la semana, no. Es que alguien que está pensando en la organización, en quién viene, quién no viene, cuántos vienen, la distancia, y que si tal lugar la semana pasada funcionaba, pero esta semana ya no, porque cambió el número de personas que vienen de tal familia. Todo eso es algo que tiene un gran valor. Y tenemos muchas personas en la iglesia que tienen ese don de administración, esa capacidad de ver, vislumbrar, planear, organizar y resolver. Por eso este don es un don muy bonito, y lo que me gusta es que es un don natural, ¿verdad? Porque hemos hablado de otros dones que son diferentes, es de pronto una manifestación divina del Espíritu Santo en una persona de una manera diferente que solamente si Dios decide utilizar. Pero este es un don que es más natural, es algo que usted decide, usted lo tiene en la mano. Tengo esta habilidad, ¿la voy a poner al servicio del Señor o no? O sea, voy a hacer que estas habilidades que Dios me dio contribuyan al servicio de Dios, o me las voy a dejar ahí para el trabajo, para lo mío. Porque esa es la gran decisión que muchas veces en este tipo de habilidades naturales tenemos que tomar nosotros. Es que todas estas cosas que suceden en nuestra vida, que Dios nos ha regalado, las pongamos realmente para el servicio de Él, porque hemos entendido que eso es bueno, que eso es importante. Por eso este don es un don bonito, es natural. Otra cosa importante, lo mencioné al principio, hay que desarrollarlo. El hecho de que sea natural no significa que no lo puedas mejorar, porque todos podemos mejorar lo que hacemos y la forma en que hacemos las cosas.
Si Dios te regaló algo, desarrollalo. Hazlo cada vez mejor, porque eso es lo que te va a ayudar a que sea realmente grande. Por supuesto, siempre será una gran ayuda personal. Los líderes, los maestros, los pastores, todos tienen que procurar desarrollar este don porque de alguna u otra manera es necesario para el tipo de trabajo que hacen. Hay una parte bonita que si recuerdan del pasaje, voy a regresarme rápidamente. El pasaje dice algo que me gusta. Si eres maestro, enseña bien. Si eres de animar, anímalos. Si te da una capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Eso significa que si has obtenido algo, hazlo bien. Si te han dado ese don, desarrolla, toma responsabilidad, hazlo con excelencia y responsabilidad. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Hagamos las cosas con excelencia. El Señor es un Dios de orden y donde está orden está Dios, dicen, ¿verdad? Y si hay personas que tienen esta capacidad, lo que necesitamos en la iglesia es que la pongan al servicio del Señor. Y eso va a redundar sin duda en una bendición grandísima para la congregación. Que el Señor les bendiga. Con eso terminamos la clase de escuela dominical de hoy. Son las 9:57. Así es que estamos bien en tiempo. Los hermanos y hermanas que están en la casa nos dan unos minutos para reorganizar aquí algunas cosas y en breve vamos a empezar con el culto. Que el Señor les bendiga. Tu amor venció la oscuridad, peleaste en mi lugar. Mis ojos yo en ti pondré, dejando el miedo atrás. Aún en la batalla, aún en la tormenta, en medio del caos, confiaré. Si quieres más fuerte que todo lo que enfrente, siempre te alabo con todo mi ser, con lo que yo soy, Dios. La tempestad se rinde a ti, mi alma en calma está. Tu mano allí me esperará, bufeando sobre el mar. Aún en la batalla, aún en la tormenta, en medio del caos, confiaré.
que habitamos este mundo lo disfrutemos. Gracias por tu misericordia, Señor, que son nuevas cada mañana. Queremos, Señor, aprovechar este momento que nos has traído hasta tu casa para levantar alabanza y adoración a tu santo nombre. Ayúdanos, Señor, a derramar nuestro corazón y nuestros pensamientos delante de ti. A entender que esta oportunidad es una oportunidad para olvidarnos de todo aquello que trae preocupación a nuestra vida y depositarnos, Señor, en ti. Que tu Santo Espíritu encuentre nuestro corazón y nuestra mente dispuestos, Señor, en esta mañana a escuchar tu palabra y a ponerla en práctica. A tu nombre, gloria. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, un abrazo y un saludo. Sentémonos, hermanos. Para también los que están en casita, tenemos un grupito bonito ya conectado, así que un saludo allá para Puerto Rico, para mi hermana Leti, para Rodrigo y doña Rosarito, que ya el próximo domingo van a estar aquí con nosotros. Esa es la promesa que tengo de ellos, de que el primer domingo de diciembre ya iban a acompañarnos, al igual que doña Sandrita y Manuel Paulino, que creo que también tienen en la programación acompañarnos el próximo domingo. Esperando en el Señor que todos los hermanos que todavía están pues guardando su cuarentena y cuidándose mucho, pues que tengan también la tranquilidad de podernos acompañar en algún momento. Amados hermanos, pues empecemos de la manera más, la que nos encanta a nosotros como iglesia, y es dándole gracias al Señor por sus bondades, por esas bondades tan hermosas que Él propicia a cada uno de nosotros, por su favor, por su cuidado, por su protección. Así que es nuestro tiempo. ¿Quién nos va a ayudar hoy? No tenemos el titular. Bueno, vamos con suplente. Así que, hermanos, ¿quién quiere empezar dándole gracias al Señor esta mañana? Vamos con Danielita. ¿Quién más? Ahí vaya pensándolo de una vez para irle diciendo a Fernando. Nos ponemos de pie, Danielita. Usted puede. Eso. Le quiero dar gracias a Dios porque después de 7 meses ya dejé la andadera, ya no uso silla de ruedas, ya empiezo a caminar solita en la casa, ya para pues salir sí, un poco como el bastón por un tiempo, pero ya me soltaron, ya entré a caminar. Le doy gracias a Dios por un año más de vida, porque me ha permitido darme cuenta que siempre ha estado pendiente de mi salud. Amén. Después tengo ya 6 años de conocerlo y ha sido de su vida. Me he caído, sí, he tenido cosas y he estado enferma y él dirá, ¿qué? Estaba enferma y le dio un derrame y todo, y que ha sido toda su vida, sí. No hubo un momento en que yo me sentí sola, frustrada, que creí que mi mundo se iba a caer, no. En realidad sí hubo días bajos, pero nunca me sentí sola. Él siempre ha estado y le doy gracias a Dios porque me regaló un año más de vida y me enseñó. No me enseñó, Él siempre ha estado ahí, pero no deja de sorprendernos. Amén, ese es Dios. Y le doy gracias a Dios por mis hijos que siempre están apoyándome, mi esposo, mi familia y toda la gente que me ha incluido en sus oraciones. Amén. ¿Verdad? Ahora al final tendremos la oportunidad de celebrar esos cumpleaños tan lindos que el Señor nos ha regalado esta semana, ¿verdad? El caso tuyo, el caso de Vale, el caso de Janet, por ahí creo que no sé si me olvida a alguien más. Y esta semana que viene, Brian también. Qué raro cuando lo tengo yo en radar. Es que son tantos hermanos, que incluso a veces a mí me cuesta hasta en mi propia familia, porque familia extendida, mis hermanos, somos 11. Entonces, hermanos, vean, yo me acuerdo de varios, ¿verdad? Por cercanía, pero hay otros que me doy cuenta, porque me llaman y me recuerdan, pues son tantos, ¿verdad? ¿Quién más? ¿Quién más quiere darle gracias a Dios esta mañana? Por allá. Yoleni. Buenos días. Yo quiero darle gracias a Dios por la salud, por estar aquí, porque el jueves llegaron mami a los 81, con Vale, que cumplió años también, y la pasamos juntas, muy bonito, por la unión de la familia
que hemos estado muy bien, gracias al Señor. Amén. Y por todo lo que vendrá. Amén. Amén. Doña Marlene también cumpleaños esta semana. Fíjese usted. Y 81. También está en el 8º piso. ¿Alguien más? Por allá, Giselita. Buenos días a todos. Yo quiero darle gracias al Señor por su gran amor, su gran bondad y su gran misericordia para con nosotros. En realidad es algo tan lindo, como dice Dani, sentirse uno protegido, sentirse uno seguro, sentirse uno con esa paz y esa confianza que tiene su gran amigo, su padre, todo para nosotros. Y yo estoy muy agradecida con el Señor y le doy gracias por estar nuevamente aquí. La semana pasada estábamos con un poquitillo de gripe, pero mejor no nos vinimos. Pero a mí no me da casi nada, es algo pasajero, pero es mejor evitarlo, ¿verdad? Entonces le doy gracias al Señor por todo, por cada uno de ustedes, por Dani, porque en realidad si ustedes se ponen a ver, ella es un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Y si alguno de nosotros nos estamos quejando por cualquier cosa, veamos, recordemos a Dani, cómo ella quedó, y verla ahora aquí a ella en victoria en el Señor. Amén. Es lo más importante, y que eso cale en cada uno de nosotros. Y ojalá que antes de quejarnos veamos para atrás cómo están otros y cómo estoy yo de bien. Agradecida con el Señor siempre. Amén. Que el Señor me los bendiga. Gracias, hermana Giselle, que dice que ya la tenemos de vuelta. ¿Alguien más? Paulita. Póngase de pie, Paulita. No, pastor, dale gracias. No, pero a no se Dios. quite Ay. eso así con mascarilla. Ya, dale gracias a Dios por la vida y por la salud. Amén. Adiós. Eso. Y eso es un logro, esas dos frases de Paulita, así sin más, ¿verdad? Eso. ¿Estamos, hermanos? Bueno, gracias, Fer. Dios es bueno, su misericordia es grande, y la verdad es que son muchas las motivos y las causas por las cuales debemos de agradecer al Señor. Vamos a tener musicales, antes, previo, ¿sí? Antes de la predicación, yo creo que acabamos de ponernos de pie. Otra vez, Rebequita, que Rebequita es la que manda acá. Rebequita, otra vez de pie. Vamos a escuchar esta música para prepararnos para la predicación de esta mañana. El que quiera ponerse de pie porque necesita estirarse, se pone de pie. El que no, pues tranquilo, quédese sentadito. Ya eso es como para que cada quien lo sienta bien. A mi esposa le hace bueno a veces ponerse de pie porque dice que las sillas a veces se le hacen pesadillas ya con hora y media de estar sentado. Gracias, Dios. Hoy estamos dando el banderazo inicial a un tiempo hermosísimo, el tiempo de la Navidad. Dentro de 4 domingos estaremos prácticamente ya celebrando Navidad. Y la verdad es que es un tiempo que por lo menos yo, lo que conozco de la iglesia, es un tiempo que disfrutamos muchísimo, ¿verdad? Hoy queremos también hacer énfasis con esa primera preparación del tiempo de espera, del tiempo de la venida. Vamos a aprender. Gracias, Dios. Sí, sí.
muy apropiado, tomamos asiento, muy apropiado para la música, para lo que viene. Vamos a irnos al Evangelio de Mateo. Ahí en el Evangelio de Mateo, usted por ahí en el capítulo 5. Quédeseme por ahí. Bien rico, bien sabroso, arroz, frijolitos, picadillo de papa, plátano maduro, huevo frito, por ahí un pedacito de carne, a los que les gusta el bistec encebollado. Y le va a entrar al casado y los frijoles no tienen sal. Sal. O el arroz no tiene sal. ¿Qué reacción tenemos cuando nos llevamos ese bocado a la boca? Sin sal, nada, no es poquita sal, sin sal. Es que es inmediato. Es como echarse a la boca nada. Algo pastoso, pero que no tiene sabor. Usted le puede haber echado chile dulce, culantro, de todo, pero si no le echó sal, que de vez en cuando pasa, yo creo que sí le eché, no le echó y simplemente se fue sin sal. Subestimamos la importancia de la sal. La sal es básica. Algunos se abusan más bien de la sal, ¿verdad? Demasiada sal, entonces terminamos generando un problema de salud. Pero quiero hablarles un poquitito de ser sal. Ser sal. Y de cómo se aplica esa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Usted va conmigo. Bueno, hace unos domingos atrás, 2 o 3 domingos atrás, estuvimos hablando de producir fruto, el fruto que agrada al Señor. Cristian, ¿cuál era ese fruto? ¿Te acuerdas? Hace unos 3 domingos atrás. El fruto que agrada al Señor. ¿Te acuerdas? Sí, vamos, no sea así. Hágale fuerza, hágale fuerza. ¿Le ayudamos a Cristian? Sí estaba, claro. Sí estaba. El día que usted faltó fue el domingo anterior que predicamos eso. El tras anterior, yo sé que usted estaba. Usted estaba porque yo me acuerdo de su cara. Pero recuerden ustedes, ¿cuál es el fruto que el Señor, que debemos de producir que le agrada al Señor de manera especial? No me hagan quedar mal. Fernando. El crecimiento, la predicación, el compartir su palabra. ¿Recuerdan? Ese es el fruto que nosotros necesitamos producir. Son el fruto de labios que confiesan su nombre. Hay que estar compartiendo al Señor, compartiéndolo de tiempo y fuera de tiempo. Un cristiano que no produce ese fruto está complicado. Aun cuando el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todo eso enfocado es compartir al Señor. ¿Cómo puedo yo producir fruto de amor y no tengo identidad con la necesidad del prójimo? Y la mayor necesidad del prójimo no es comida. La mayor necesidad del prójimo no es vestido. Yo alabo a Dios por todas las personas que tienen el llamado a ayudarle a las demás personas. Pero hermanos, no fue para eso que la iglesia está en el mundo. La iglesia no está en el mundo para acabar con la pobreza. La iglesia no está en el mundo para ayudarle a los pobres como prioridad. Esa no es la prioridad de la iglesia. La prioridad de la iglesia es compartir a Cristo. Y en medio del compartir tenemos cosas como esa. Vamos a ayudarle a las personas, vamos a tratar de atenderle sus necesidades. Pero no es la necesidad de la prioridad de la iglesia acabar con la pobreza. Porque si no estaríamos en contra de la palabra del Señor. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, siempre. Ese es un tema de que no es, la iglesia no vino al mundo para decir, ok, yo voy a atacar la pobreza con la iglesia. No, yo voy a atacar el pecado con la iglesia. Y por supuesto que en ese caminar voy ayudándole a las personas. La prioridad de la iglesia, el fruto de la iglesia debe ser de alguna manera medido en su entrega por las almas perdidas. Basados en eso, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, encontramos el Sermón del Monte. Ustedes ven ahí donde están las bienaventuranzas. Es considerado el sermón más completo, el que toca todas las áreas que Jesús vino a mostrar. Y en el Sermón del Monte, el Señor le da énfasis al reino de los cielos. Ese es el énfasis que le da. El reino de los cielos es semejante a...
Si ustedes miran el verso 17 del capítulo 4, un poquito para atrás, se nos dice que a partir de entonces Jesús comenzó a predicar, antes del Sermón del Monte: arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios, porque el reino está cerca. En el 4 dice: el reino está cerca. Y en el 5 habla del reino de los cielos y habla de la manera en que nos comportamos o debemos de comportarnos aquellos que formamos parte del reino de los cielos. Inmediatamente después del Sermón del Monte, pasamos al capítulo 5 y quiero compartirles a ustedes a partir del verso 13, del 13 al 16. Capítulo 5 de Mateo, versos del 13 al 16. Perdón, hermanos, perdón. Vamos a leer solamente el versículo 13. Ustedes son la sal de la tierra. Pero, ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Quedémonos solo en ese. Ustedes son la sal de la tierra. Yo le digo a alguien: Frank, vos sos sal. Hasta nosotros mismos le damos una connotación negativa, ¿verdad? Que es salado. Sin embargo, el Señor dice: ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Venimos hablando de producir fruto. Fruto de labios que confiesan el nombre de Jesús. Ese pasaje que yo uso mucho está en Hebreos 13:15. No lo busquen, pero para hacer la referencia bíblica: fruto de labios que confiesan su nombre. O sea, yo confieso el nombre del Señor y el fruto viene. ¿Por qué viene el fruto? Porque no depende de lo que hagamos nosotros, depende de lo que haga el Espíritu Santo con lo que nosotros hemos confesado. Si tan solo entendiésemos eso, se nos quitaría la desidia de compartir la palabra del Señor, de compartir el testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida. Es que, hermano, vea, yo si me pongo a hablar del Señor, ¿después qué hago? Es que es una lección que no la logro terminar, me da temor no tener la elocuencia para explicarle a alguien cómo aceptar a Jesucristo. Y es que no es lo que dice la palabra. Usted comparta el amor de Dios, comparta la obra de Dios en su vida y déjele al Espíritu Santo el trabajo de convencer a los demás. Fruto de labios que confiesan su nombre. Este versículo de Mateo 5, el versículo 13, obviamente viene precedido por el 11 y el 12. Quisiera leerlo para ustedes. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les burla y les persigue y miente acerca de ustedes. Y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. O sea, si usted cree que es que le va a ir mal en la experiencia propia de compartir a Dios, pues sí. Sí les van a decir pandereta, fanático, choricero, ladrón, de todo les van a decir. Sí, que está advertido. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Yo no sé, muchos de ustedes no han tenido esta experiencia. Muchos de ustedes no han tenido la experiencia de que la gente les juzgue por haber tomado la decisión por Cristo. Pero muchos de nosotros la tuvimos. Allá hace 25 años, yo perdí muchos amigos. Perdí muchas personas allegadas.
porque como en el primer amor empecé a contarle que tenía zapatos nuevos, ¿verdad? Ya me hice cristiano, fíjate. ¿Qué? Ah, no jodas. ¿Cómo? Se dejó engañar. Cuide la plata, papá. Y ahora va a empezar a pedirle esa vara el diezmo, y ahora va a empezar usted a andar ahí en la calle y toda esa cosa. A mí no recuerdo a alguien que me diga, qué bendición, hermano, qué lindo. No, yo estaba rodeado de personas que no tenían ese sentir. Esto para mí fue una realidad. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, se burlaron. Me hicieron a un lado. Personas que yo juraba que me amaban, no me amaban. Claro, el tiempo por supuesto que los ubica a ellos y me ubica a mí. Sin embargo, hermanos, vea qué interesante. Venimos hablando de lo que Dios nos bendice cuando nos persiguen por ser sus seguidores. Y nos dice, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Ahora sí, viene el versículo 13. Ustedes son la sal de la tierra. Cuando Jesús llama a sus seguidores y nos llama a nosotros, sal de la tierra, nos está preparando para ir por todo el mundo a comportarnos como se comporta la sal. Es un pasaje que lo sabemos de memoria, pero poco lo entienden. Nos está llamando a trabajar a la manera que trabaja la sal, a provocar lo que provoca la sal. A eso nos está llamando el Señor. Un puñado de sal. ¿Cuánta sal se le echa a una ollita de 1 kilo de frijoles? Si le pregunto a doña Janet, dice así. ¿Ah? A mi esposa sería cucharada y media. Un puñito de sal. Usted se la echa a los frijoles donde se están cocinando y todo aquel frijol absorbe el sabor de la sal. Un puñado de sal extiende toda su influencia de manera progresiva e irresistible. Un frijol no dice, a mí no entra, ¿no? Va para adentro. Todo lo que toca la sal lo absorbe. Es irresistible para todo aquello que recibe la sal. El mensaje de Cristo es como la sal, penetra hasta llegar al corazón de quien la escucha. La sal, el mensaje de Cristo penetra, no por nuestra elocuencia, no por lo lindo que hablemos ni por lo mucho que sepamos. Es la palabra poderosa en sí misma. Usted no tiene que llevar un curso para hablar del Señor. Cuando usted habla de lo que Dios está haciendo en su vida, y comparte con alguien la palabra del Señor, tranquilo, la palabra del Señor nunca regresa vacía. En Hechos 22, 36 al 37 encontramos a Pedro predicando. El apóstol Pedro. Pedro tenía una elocuencia maravillosa. ¿Verdad o mentira? Era elocuente para hablar Pedro. Hablaba bonito, hablaba con denuedo, así rápido, bonito. Laura, ¿te acuerdas cómo era Pedro? Terrible. No, era del vulgo, él no tenía facilidad de palabra. Pedro era torpe. Pedro era torpe para hablar. Era un pescador. Ahí en calzoncillos, en el mar de Galilea, tirando redes. Pedro no tenía denuedo. No tenía facilidad de palabra. Y aquí en Hechos encontramos a Pedro ante una multitud. Pedro hablándole a una multitud. ¿Qué estaba hablando Pedro? ¿De qué estaba hablando Pedro? ¿A quién les estaba hablando? Ahí estaban, a los galileos. Les dice Pedro, en Hechos 2, 36, 37. Por lo tanto, que todos en Israel sepan, sin lugar a dudas, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles,
hermanos, ¿qué debemos hacer? Ah, pero era Pedro. No, qué dicha que era Pedro. Qué dicha que era Pedro, porque Pedro es el ejemplo perfecto de la persona que no tiene naturalmente la capacidad, pero que se atreve a abrir su boca para hablar del Señor. Y es a través del Espíritu Santo que la palabra del Señor dice, penetra, traspasaron el corazón de ellos. Hermano, la palabra del Señor traspasa. No hay ningún corazón que se le complique pasar. Usted y yo tenemos el poder de ir a salar la tierra con el mensaje de Cristo. El mensaje que, al igual que la sal, purifica, sazona, preserva. Para eso se usa la sal cuando no hay refrigeración. Llenan la carne de sal y la ponen ahí, dura años, sin ningún otro tipo de tratamiento, pura sal. ¿Qué hace la sal? Evita que se pudra. Le da sabor, la sazona. Eso hace la sal, la purifica, mata cualquier bicho de esos. Nosotros tenemos la necesidad, la urgencia de ir a la tierra, a tu entorno, y empezar a salar, empezar a compartir el mensaje de Cristo, empezar a generar ese sazón, esa purificación, esa preservancia en el corazón de las personas. Note que al hacer Jesús una comparación con la sal, se está refiriendo a la característica que define la sal. ¿A qué me refiero con esto? La sal opera en virtud de lo que es. Las características propias de la sal son las que actúan. Por eso es tan importante no perder el carácter de quienes somos nosotros en el Señor. Lo que nos define como hijos de Dios. Dios nos salva a través de Jesús con un propósito mucho mayor que la vida eterna. ¿Cómo, pastor? Claro. Muchos de nosotros entendemos la salvación como el propósito de Dios cumplido en mi persona. Yo acepté a Jesucristo y soy salvo. Pum, pum. ¿Verdad? De la nada al cielo. Pero espérate. O sea, Dios nos salva a usted y a mí para ir al cielo. Eso es, ya. Y en medio, debemos entender que la salvación, el regalo de Dios a través de la gracia para usted y para mí, es primero para que cumplamos el propósito de la iglesia en la tierra, teniendo segura la salvación en el cielo. Pero muchos de nosotros recibimos la salvación y estamos únicamente esperando que llegue el momento de ir al cielo. En el interín no pasa nada. No pasa nada. Aquí estoy. Cuando el Señor quiera. Pero ¿y el trabajo de la iglesia? ¿Tu trabajo? ¿Qué? Si eres salvo, debes entender la salvación en el aquí y el ahora, en el trabajo que hay que hacer mientras a Dios le place llamarnos a su presencia. Pero el trabajo de aquí, la iglesia ha sido bendecida y privilegiada con ser nosotros los que tenemos la posibilidad de empezar a darle gusto y sabor al mundo. Empezar a repartir. Cada vez que nosotros caminemos, que sea como que estamos soltando poquitos de sal para empezar a darle sabor a todo lo que está a nuestro alrededor. El creyente debe entender que Jesús entregó su vida por él y que él debe hacer lo mismo por Jesús. ¿Y cómo se entrega la vida a Jesús? Cumpliendo el propósito por el cual Jesús fue a la cruz. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Y cómo creerán? ¿Oyeron la canción? ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo? El propósito de hoy vamos a empezar nosotros a caminar hacia la Navidad. Vamos a empezar a preparar nuestro corazón y nuestra mente para celebrar el cumplimiento de la promesa.
La encarnación de Dios en Jesucristo. Qué bonito. Pero hermanos, tenemos que entender que muchas personas a nuestro alrededor no conocen, no le han entregado su vida a Cristo. Eso tiene que incomodarnos a nosotros. No podemos andar ahí como Caperucita en el bosque. Tenemos necesariamente que entender que esa persona que Dios puso en tu camino es un propósito de Dios para ti. Es un privilegio. Dios te puso una persona ahí para que tú le hables de Jesús. Entregar su vida a Cristo equivale a ser sal, a darle al mundo el sabor al evangelio. Somos salvos para llevar a otros a los pies de Cristo. Somos salvos para llevar a otros a los pies de Cristo. Esto no es una cuestión de 2 o 3 en la iglesia que tienen el don de evangelismo. Esto es un privilegio para la iglesia. Y entonces, hermanos, si pasa una semana completa y yo no le he hablado a alguien del Señor, yo debería incomodarme mucho. El mundo debe saber a gracia. El sabor del mundo debe ser a gracia. ¿Usted ve que el mundo sepa a gracia hoy? Lo cierto es que hoy el mundo no sabe a sal. Más bien es un montón de materia insípida que se pudre poco a poco a falta de la sal. A la sal del evangelio que la cure, que la preserve y que la sazone. Y eso lo vemos muchas veces como en aquellos países, no hermanos, en tu casa, en mi casa, en tu barrio, en tu trabajo. Hay gente que no sabe a nada, que no tiene sabor, que se está pudriendo. Y tú tienes sal, tú tienes el remedio. Tú tienes el remedio para que esa persona tenga sabor, para que esa persona deje de podrirse, para que esa persona se conserve. Esa es la autoridad y el poder que Dios le está dando a sus hijos. Ustedes son la sal del mundo. Pero también encontramos en ese mismo verso 13 que el Señor nos dice, ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Inmediatamente que nos dice, ustedes son sal, tienen el poder, la autoridad de ir a darle sabor a gracia al mundo, sabor a salvación al mundo, sabor a perdón al mundo. ¿De qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Esta pregunta es muy dura. ¿De qué sirve que seamos sal si no tenemos sabor a sal? Abrimos la bolsita de sal, le echamos al arroz, probamos el arroz, no sabe a sal. Pero si yo le eché sal, esta sal no tiene sabor a nada. ¿Qué hacemos? La botamos, se desecha, no cumple con el propósito para el que la compré, para darle sabor, no lo cumple. Vean lo que dice la palabra, yo no les estoy mintiendo ahí. ¿Para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? Se descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. No tiene ningún valor la bolsa de salsa. ¿De qué es barata? No tiene ningún valor. ¿Para qué sirve? Esta pregunta, como les digo, es muy dura y por lo menos a mí me llena mucho de tristeza. ¿Para qué sirve un creyente si no le impregna de sabor a gracia la vida de aquellos que Dios cruza en su camino? ¿Para qué sirve la vida de un hijo y de una hija de Dios, redimido por la sangre de Cristo, que es parte del reino de los cielos, si no está llenando a su alrededor del sabor a gracia? Si no está llenando a la gente que está a la par del sabor evangelio, del mensaje de Cristo. Y no te estoy diciendo, hermano, que seamos fanáticos. Yo no estoy diciendo que el único tema de conversación sea de Dios. Pero hay amigos nuestros que tienen años, toda la vida estar con nosotros y nunca nos han escuchado decir algo del Señor. Y si nos han escuchado porque nos preguntan, no porque nosotros les decimos. Hay una pasividad tal que no estamos entendiendo lo que el Señor nos está llamando a hacer.
Sí, hermanos, sí tenemos que ser un poquito fanáticos, un poquito ir al frente. Y nosotros poco a poco, viendo la necesidad tan grande que hay en las personas de escuchar del amor de Dios. No podemos seguir siendo tan pasivos y tan tranquilos, esperando que el Espíritu Santo solo haga el trabajo, cuando ha sido a nosotros y nos ha dado ese trabajo el Señor. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes y yo. ¿Para qué sirve la sal si pierde su sabor? Quien así se comporta, dice Mateo 5:13, la descartarán, la pisotearán como algo que no tiene valor. Yo creo que es un momento lindo para que reaccionemos, para que nos comportemos como la sal que el mundo necesita. La obra es de Dios, no es nuestra. Él es quien convence al mundo de pecado. A nosotros solo se nos pide llenar al mundo del sabor del amor de Dios a través de la obra de Jesús. Entiéndalo, hermano, usted no tiene que convencer a nadie para que venga a Cristo. Ese no es tu trabajo. Tu trabajo es compartir la palabra del Señor. Hoy vamos a compartir un versículo, nada más al final. Un versículo, inmediatamente después de la predicación. Que usted se aprende, que yo estoy casi seguro que todo el mundo se lo sabe, pero pensemos en que no todo el mundo se lo sepa. Se aprende ese versículo, y con ese versículo, usted evangeliza un montón. Pero un montón, con solo compartir ese versículo. Y es que estamos a las puertas de celebrar la Navidad. Celebrar que Dios nuestro Señor se encarnó en Jesucristo. Vino al mundo para darle al mundo la oportunidad de ser salvos. Para salvar al mundo vino Jesucristo. Como iglesia nos encanta la Navidad. Y tomamos con mucha seriedad prepararnos en nuestro corazón y en nuestra mente para celebrarla espiritualmente. Lo más importante de la Navidad no son los tamales, aunque los hace muy ricos, doña Janet. No es la pierna de cerdo. No es el pavo, lo que usted quiera compartir. Eso no es lo más importante, ni siquiera el regalo que ustedes se dan entre sí. Eso no es lo más importante. Lo más importante es recordar que el Señor cumplió la promesa de mandarnos un Salvador. Como le decía yo a ustedes, hermanos, y lo he dicho por muchos años, es el momento en que nace un cordero. Un cabrito, por decir de alguna manera, un perfecto, sin mancha. Jesucristo es el Cordero. Es ese cabrito que nace para ser preparado para un sacrificio 33 años después. Lo que nosotros celebramos en la Navidad es que Dios vuelve a ver al mundo y le dijo, ya es la hora. Ya es hora de que yo cumpla la promesa de enviarte un Salvador, el Mesías, el Redentor del mundo. Voy a usar a María, mujer virtuosa, hermosa, para sembrar en su vientre la semilla de la salvación a través del Espíritu Santo. Nacerá en condiciones extremas de pobreza, perseguido, lo querrán matar, porque Satanás sabe que estoy enviando al mundo un poderoso Salvador. Eso es lo que celebramos en Navidad. Así que, hermanos, todo lo demás, ¿qué es? No pierda la paz usted por lo que va a comer. Preparen su comidita rica porque hay que compartirlo en familia. Si no tiene la posibilidad de comprarse un regalo, no pierdan la paz por eso. No se enjarane por eso. El regalo lo está dando Dios al mundo. Quitémosle a la Navidad puritana y pagana ese poder que se ha sembrado en nuestro corazón. Que si no como, que si no tengo, que si no doy. No, hermanos, abre las manos para recibir al Mesías y al Salvador. Ese es el sentido de la Navidad. Ese es el sentido de la Navidad. Por eso es que a la iglesia le gusta prepararse para eso. Por eso es que a nosotros nos gusta como ir contando, como los chiquillos, ¿verdad? Ustedes no saben lo que a mi hija María Laura le gusta cumplir años. No tienen idea. Nos tiene locos, ¿mi amor? Nos tiene locos. Ayer me dice, papi, ¿qué sucede en 18 días, 11 horas y no sé cuántos minutos? Pues nada.
qué malo. Dice, ¿cómo que nada? Desde los 18, no sé. Mami, papi no se acuerda. Yo, ¿qué es? Que cumplo años. Ah. Yo le estoy haciendo bullying, porque ella quiere que el mundo se detenga, ¿verdad? Y nosotros tenemos que prepararnos. Ella escoge el queque, cuál es el queque que quiere, que si es este, que con rosas, que con esto, con el otro. Que quién es la amiguita, ¿verdad? La mejor amiguita, acá pues no podemos más que un grupito así de 1 o 2 personas. Ella se prepara, ella lo disfruta, ella espera que llegue ese día. Así esperamos nosotros la Navidad. Así esperamos ese 24. Poder recordar ese milagro tan maravilloso que el Señor hizo enviándonos a Jesús. Ponga usted a la par de esto que les estoy explicando ahorita, cualquier otra cosa que el mundo nos diga que es la Navidad. Aunque la Coca-Cola haga los anuncios más bonitos, ¿qué tiene que ver eso con la Navidad? Sandra me hace bullying, me hace mucho bullying a mí, porque me dice, jo, 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 ¿verdad? Y ella sabe que yo la voy a ver así como que si tuviera el rayo láser la elimino. Todo aquello que el mundo te diga que es la Navidad, quítelo, porque eso no es Navidad. Ningún colacho es Navidad. Ningún tipo de consumismo es Navidad. La Navidad es Jesús. Punto. Promesa cumplida, encarnación. Un corderito precioso que nació para ser crucificado 33 años después por nosotros. La frase del pesebre a la cruz, ahí es donde está la Navidad. Un pesebre que representa la condición en la que Jesús nació, con una madre dispuesta a hacer la voluntad de Dios, con un padre que se tragó todo su orgullo y toda su acusación social. Acompaña a esta familia hermosísima, de la cual un niño había nacido para ser sacrificado. Hoy empezamos nosotros, y aquí tiene un propósito el que sea así, ¿verdad? Porque, para que todo el mundo vea, hoy empezamos el camino. A este tiempo se le llama tiempo de la venida, o tiempo de Adviento. Es preparándonos para celebrar ese 24. Y lo que estoy haciendo es machacando y machacando y machacando qué es la Navidad y cuál es la forma correcta de celebrar la Navidad. Si la vas a celebrar, celébrala espiritualmente. Esa es la idea. Hermanos, hoy vamos a encender una vela camino a la Nochebuena. Y esta primera vela representa la causa y el motivo, el propósito, el por qué Dios envió a Jesús al mundo. ¿Cuál fue ese motivo? Por amor. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es, yo creo que el primero y el más importante de los versículos que usted y yo podemos compartir esta Navidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Seidita. Ahí está. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesús a morir por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué celebramos en Navidad? El amor de Dios. Eso es lo que celebramos. ¿Cómo el amor de Dios? ¿No es el cumpleaños de Jesús? ¿Y cuántos cumple? Eso no tiene ningún sentido, hermanos. Lo que estamos celebrando nosotros, lo que estamos celebrando es el cumplimiento de la promesa de Dios de enviarnos un poderoso Salvador. Eso es lo que estamos celebrando. Y lo hizo por amor a todos nosotros. Hermanos, caminemos hacia la Navidad con un corazón, primero entendiendo que celebramos, y por segundo, compartiendo este mensaje. Cuando usted vaya a hablar con alguien de lo que es la Navidad, dígale: ay, hermanos, nosotros celebramos la Navidad porque conmemoramos el amor que Dios le tuvo al mundo. Y le comparte Juan 3:16. Y esa es la palabra sembrada, la sal que le estoy echando yo a la vida de esa persona. Le estoy tirando un poquito de sal. Tome, sepa un poquito a gracia.
Si usted cree en Jesucristo, usted es salvo. Y empieza ya el mundo a tener sabor a sal. Sabor a aquel hijo, aquella hija de Dios que entiende para qué fue llamado. No, que no nos agarren a nosotros siendo sal sin sabor. Que el Señor no nos agarre a nosotros pensando en que eso de salar es para otros. No, es para usted y su amigo, para usted y su amiga, para usted y su novio, para usted y su novia, para usted y sus padres, sus tíos, sus abuelos, sus vecinos, sus compañeros de trabajo. Empiece a regar sal, la sal del Evangelio. Y le regalo en esta mañana un pasaje nada más. Vamos a tener 4 pasajes adicionales para que usted vaya compartiendo en este mes esos pasajes con las personas con las que usted tenga posibilidad de compartir. Yo les insto a que durante esta semana, mientras les doy el siguiente pasaje, comparta este pasaje. Comparta este pasaje. Si no se lo sabe, apréndaselo. Conozco muy pocos cristianos que no se lo saben. Que usted no sea uno de ellos. Que el Señor me los bendiga grandemente. Iglesia, a hacer sal. Hacer sal porque el mundo necesita la sal del Evangelio para oler y saber a gracia. Para los hermanos de la transmisión, les bendigo en el nombre del Señor. Nosotros acá continuamos por un minutito más. Que el Señor me los bendiga grandemente allá en sus hogares. Un abrazo.